Érase una vez, en un pequeño y tranquilo pueblo rodeado de verdes colinas y ríos serpenteantes, vivía una niña pobre pero de buen corazón llamada Elisa. Elisa era conocida en todo el pueblo por su carácter amable y su naturaleza trabajadora. A pesar de su pobreza, se conducía con gracia y bondad, siempre dispuesta a echar una mano a los demás. Elisa vivía con su madre, una mujer estricta y ambiciosa que a menudo regañaba a su hija por no lograr más en la vida. Un día, mientras Elisa se sentaba junto a la chimenea hilando lana, su madre irrumpió en la habitación, con el rostro enrojecido de frustración. «Elisa», espetó su madre, «¿por qué pasas tus días hilando tan poco? Podrías lograr mucho más si no fueras tan perezosa. Les he dicho a los vecinos que podrías hilar una sala llena de lino si te esforzaras más. Ahora pensarán que no somos más que mentirosas». El corazón de Elisa se hundió. Intentó protestar, explicando que estaba haciendo lo mejor que podía, pero la ira de su madre solo creció. La arrastró hasta la casa de una noble rica que vivía cerca, decidida a demostrar el valor de su hija. La noble, una dama alta y elegante con ojos penetrantes, escuchó las exageradas afirmaciones de la madre de Elisa. «¿Dices que tu hija puede hilar una sala entera llena de lino?», preguntó la noble, levantando una ceja. «Sí, mi señora», respondió la madre de Elisa con confianza. «Es la hilandera más talentosa del país». Los labios de la noble se curvaron en una sonrisa. «Si eso es cierto, entonces tengo una propuesta para ella. Si Elisa puede hilar esta sala llena de lino en fino hilo en 3 días, la recompensaré generosamente. Pero si falla, tendrá que trabajar para mí como sirvienta para reembolsar el lino desperdiciado». El corazón de Elisa latía con miedo. Sabía que nunca podría hilar una cantidad tan vasta de lino en tan poco tiempo. Pero su madre, ansiosa por impresionar a la noble, aceptó los términos sin dudarlo. Esa noche, Elisa se quedó sola en la gran sala, apenas iluminada, llena de montones de lino. Lágrimas corrían por sus mejillas mientras miraba la tarea imposible ante ella. Rezó por ayuda, su corazón pesado con desesperación. Al dar las 12 de la noche, Elisa escuchó un suave golpe en la ventana. Se volvió para ver a 3 mujeres peculiares entrando en la habitación. Cada una de ellas tenía una apariencia inusual. La primera mujer tenía un pie enorme, la segunda tenía un labio inferior que colgaba tanto que casi tocaba su barbilla, y la tercera tenía un pulgar excepcionalmente ancho. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Elisa. «Somos hilanderas», respondió la primera mujer con una amable sonrisa. «Escuchamos tus súplicas de ayuda y hemos venido a asistirte». «¿Pero por qué me ayudarían?», preguntó Elisa, su voz temblando. La segunda mujer se rió entre dientes. «Solo pedimos una cosa a cambio. Cuando la noble pregunte cómo completaste esta tarea, debes invitarnos a tu boda y presentarnos como tus primas». Elisa dudó, pero al no ver otra opción, aceptó sus términos. Las 3 mujeres se pusieron a trabajar de inmediato. La primera mujer hacía girar la rueca con su enorme pie, la segunda humedecía el lino con su labio caído. La tercera giraba el hilo con su ancho pulgar. Juntas trabajaron incansablemente, y para la mañana, el primer montón de lino había sido hilado en un fino hilo brillante. Durante 3 días, las 3 mujeres continuaron su labor. Para el final del tercer día, toda la sala estaba llena de bobinas de hilo exquisito. Elisa estaba encantada y agradeció a las mujeres profusamente. Fieles a su palabra, se fueron antes de que alguien pudiera verlas. Cuando la noble regresó y vio el hilo perfectamente hilado, estaba asombrada. «Elisa, realmente eres una hilandera notable», declaró. «Tal talento no debería quedar sin recompensa. Te presentaré a mi hijo, el príncipe, porque creo que eres digna de un matrimonio noble». Elisa estaba abrumada por los elogios de la noble y la perspectiva de casarse con un príncipe. Sin embargo, no podía olvidar su promesa a las 3 hilanderas. El príncipe era un hombre amable y apuesto que rápidamente se encariñó con la naturaleza gentil y la humildad de Elisa. Pronto, se comprometieron para casarse, y comenzaron los preparativos para la gran boda. El día de la boda,
Elisa recordó su promesa e invitó a las 3 hilanderas, presentándolas como sus primas. Cuando el príncipe vio a las peculiares mujeres, sintió curiosidad por sus apariencias. La primera mujer se adelantó e hizo una reverencia. Su Alteza, mi pie es tan grande porque pasé mi vida hilando la rueca. La segunda mujer siguió, su labio temblando mientras hablaba. Mi labio cuelga bajo porque humedecí el hilo durante muchos años. Finalmente, la tercera mujer mostró su ancho pulgar. Y mi pulgar creció ancho de tanto torcer el hilo día tras día. El príncipe miró a Elisa con preocupación. Si hilar le hace esto a una persona, entonces mi querida Elisa nunca hilará de nuevo, declaró. El corazón de Elisa se llenó de gratitud y alivio. Agradeció a las 3 hilanderas por su ayuda, y ellas desaparecieron tan misteriosamente como habían llegado. Elisa y el príncipe vivieron felices para siempre. Libres de las cargas de hilar, y su corazón amable y humildad fueron apreciados por todos los que la conocieron. Y así, el cuento de las 3 hilanderas nos recuerda que la bondad, la astucia y cumplir las promesas pueden traer bendiciones inesperadas. En lo profundo de un denso y oscuro bosque, vivía un pobre leñador con sus 2 hijos, Hansel y Gretel, y su madrastra. Los tiempos eran difíciles y la familia a menudo luchaba por encontrar suficiente comida para comer. El leñador amaba a sus hijos con ternura, pero su madrastra era cruel y amargada. Una noche, mientras la familia se sentaba alrededor del escaso fuego, la madrastra habló en un tono apremiante y apaciguado al leñador. No podemos seguir así, dijo. Apenas hay comida para nosotros, mucho menos para los niños. Mañana, debemos llevar a Hansel y Gretel profundamente en el bosque y dejarlos allí. El leñador quedó horrorizado. No puedo abandonar a mis hijos en el bosque, protestó. Seguramente perecerán. Pero la madrastra fue implacable. Continuó discutiendo, insistiendo en que no había otra manera, hasta que el leñador, agotado por sus palabras y su propia desesperación, estuvo de acuerdo. Sin embargo, Hansel y Gretel habían escuchado la conversación a través de las delgadas paredes de la cabaña. Gretel lloró en silencio, pero Hansel, siempre el hermano mayor inteligente y valiente, le susurró, no te preocupes, Gretel. Encontraré la forma de salvarnos. Esa noche, mientras los demás dormían, Hansel salió sigilosamente afuera y recogió pequeñas piedras blancas, que brillaban como pequeñas estrellas a la luz de la luna. Llenó sus bolsillos con ellas y luego volvió a la cama, consolado por su plan. A la mañana siguiente, la madrastra despertó a los niños temprano. Venid, dijo abruptamente, vamos a recoger leña en el bosque. Entregó a cada niño un pequeño pedazo de pan y les advirtió que lo hicieran durar, ya que no habría más comida hasta la noche. Mientras caminaban más profundamente en el bosque, Hansel dejaba caer periódicamente una piedra en el suelo, dejando un rastro que brillaba débilmente en la luz de la mañana. Cuando llegaron al corazón del bosque, la madrastra instruyó a los niños a quedarse junto a un gran árbol. Hansel y Gretel esperaron, su pan comido y sus estómagos rugiendo. Pero a medida que pasaron las horas, se hizo evidente que sus padres no volverían. No llores, Gretel, dijo Hansel, abrazando a su hermana. He dejado un rastro de piedras. Podemos seguirlo hasta casa. A medida que la luna salía, las piedras brillaban intensamente, llevando a los niños a salvo de vuelta a su cabaña. Su madrastra estaba furiosa por su regreso, pero el leñador, aliviado al ver a sus hijos, los abrazó fuertemente. Sin embargo, la madrastra no se dejó disuadir tan fácilmente. Unos días más tarde, cuando la provisión de comida de la familia disminuyó aún más, insistió en abandonar a los niños nuevamente. Esta vez, ella cerró la puerta para evitar que Hansel recogiera piedras. En su lugar, el niño desmigajó su pedazo de pan y dejó caer las migas a lo largo del camino mientras caminaban. Una vez más, los niños fueron dejados solos en el bosque. A medida que caía la oscuridad, intentaron seguir el rastro de migas de pan, pero para su consternación, las migas habían sido devoradas por los pájaros.
Perdidos y asustados, vagaron por el bosque, buscando refugio. Después de varios días de vagar, débiles por el hambre y el agotamiento, Hansel y Gretel tropezaron con un claro. Allí, anidada entre los árboles, se encontraba una cabaña de lo más extraordinaria. Sus paredes estaban hechas de pan de jengibre, su techo de glaseado y sus ventanas de azúcar cristalina. Los niños apenas podían creer lo que veían. Impulsados por el hambre, se acercaron a la casa con cautela. Hansel rompió un trozo del techo mientras Gretel mordisqueaba un cristal de la ventana. De repente, la puerta chirrió al abrirse y una anciana encorvada salió. Su rostro estaba arrugado, pero sus ojos brillaban con una luz extraña. «Oh, queridos niños», canturreó. «Entrad y descansad. Deben estar tan cansados y hambrientos. Hay mucha comida y una cama caliente esperándoles». Los niños, cautelosos pero desesperados, siguieron a la anciana dentro. La casa estaba llena del delicioso aroma de carnes asadas, pan recién horneado y dulces tartas. La anciana puso un banquete ante ellos, y por primera vez en días, Hansel y Gretel se hartaron. Pero la anciana no era tan amable como parecía. Era una bruja malvada que atraía a los niños a su casa para engordarlos y comerlos. A la mañana siguiente, encerró a Hansel en una jaula y obligó a Gretel a hacer tareas, prometiendo que cuando Hansel estuviera lo suficientemente gordo, lo cocinaría. Aunque aterrados, los hermanos estaban decididos a burlar a la bruja. Cada día, la bruja exigía que Hansel asomara su dedo a través de las barras de la jaula para comprobar su progreso. Pero Hansel, sabiendo que la bruja tenía mala vista, extendía un delgado hueso en su lugar. Frustrada por su aparente falta de crecimiento, la bruja decidió cocinarlo de todos modos. Ordenó a Gretel preparar el horno. «Revisa si está suficientemente caliente», ordenó. Pero Gretel, fingiendo no entender, dijo, «No sé cómo». «¿Podrías mostrarme?». La bruja, impaciente y ansiosa por su comida, se inclinó hacia el horno para mostrarle. Aprovechando su oportunidad, Gretel empujó a la bruja dentro y cerró la puerta rápidamente. Los gritos de la bruja resonaron por la casa mientras las llamas la envolvían. Con la bruja vencida, Gretel liberó a Hansel de la jaula. Juntos, exploraron la casa y descubrieron cofres llenos de oro y joyas. Llenaron sus bolsillos con todo lo que pudieron llevar y se dispusieron a encontrar el camino a casa. Después de días de vagar, finalmente emergieron del bosque y vieron la cabaña de su padre a lo lejos. El leñador, que había estado desolado desde su desaparición, lloró de alegría al verlos regresar. La madrastra, sin embargo, había fallecido, dejando a la familia en paz. Con el tesoro de la bruja, Hansel y Gretel y su padre vivieron cómodamente por el resto de sus días. Y aunque nunca olvidaron su espeluznante aventura, estaban agradecidos por la fuerza y valentía que los llevaron a través de ella. Y así vivieron felices para siempre, su vínculo como hermanos más fuerte que nunca. Había una vez, en un reino vasto y pacífico, un joven llamado Elías. Elías era el hijo de un humilde granjero y, aunque su familia era pobre, eran conocidos por su bondad y honestidad. Desde niño, Elías había crecido trabajando en los campos junto a su padre, soñando con aventuras y una vida más allá del simple pueblo donde nació. Un día fatídico, estalló la guerra en el reino. El rey, un gobernante severo pero justo, convocó a todos los hombres capaces para servir en su ejército. Elías, ansioso por demostrarse a sí mismo y buscar fortuna, se despidió de su familia y se unió a las filas de los soldados del rey. La guerra fue larga y ardua, llena de amargas batallas e incontables dificultades. Sin embargo, Elías se distinguió por su valentía y recursos. Salvó a sus compañeros de emboscadas, ayudó a planear estrategias durante las batallas y atendió a los heridos en las secuelas de los enfrentamientos. Su coraje no pasó desapercibido y pronto, las historias de su heroísmo llegaron a los oídos del propio rey. Cuando la guerra finalmente terminó, el rey convocó a Elías al palacio real. «Has servido a tu reino con gran valor», dijo el rey. «Pídeme cualquier cosa que esté en mi poder,
y será tuya. Elías, humilde ante el elogio del rey, respondió: Su Majestad, no busco riquezas ni títulos. Solo deseo vivir una vida significativa. El rey quedó impresionado por la humildad de Elías. Está bien, dijo. Si no deseas nada para ti, quizás consideres servir al reino de otra manera. Mi hija, la princesa, necesita un esposo. Ha jurado casarse solo con un hombre que comparta su vida, incluso en la muerte. ¿Tienes el valor de prometer tal vínculo? El corazón de Elías se aceleró ante la idea de casarse con una princesa. Aunque sabía poco de ella, confió en la sabiduría del rey y aceptó la propuesta. El rey mandó llamar a su hija, y cuando ella entró en el salón, Elías quedó impresionado por su belleza. Tenía un cabello dorado que brillaba como la luz del sol y unos ojos profundos y misteriosos como el mar. Sin embargo, había un aire sombrío en ella, como si llevara una gran carga. La princesa observó a Elías con ojos agudos. ¿Entiendes a qué estás accediendo?, preguntó. Si muriera antes que tú, debes ser enterrado vivo conmigo en mi tumba. ¿Aceptas este destino? Elías vaciló, pero luego asintió. Lo hago. La vida sin honor no es vida en absoluto. La princesa lo estudió un momento más antes de dar su consentimiento. La boda se celebró poco después, y a pesar de los inusuales términos de su unión, Elías y la princesa llegaron a amarse profundamente. Compartieron risas, sueños y momentos de sosiego, construyendo un vínculo que parecía irrompible. Pero el destino es a menudo cruel. Después de solo unos pocos años de felicidad, la princesa cayó gravemente enferma. A pesar de los esfuerzos de los mejores sanadores del reino, su condición empeoró y falleció, dejando a Elías con el corazón roto. Fiel a su palabra, Elías fue llevado a la tumba real junto al cuerpo de su amada. El sepulcro fue sellado, y la oscuridad lo envolvió. Solo, junto a la forma sin vida de su esposa, Elías sintió que la desesperación amenazaba con consumirlo. Pasaron los días, y el hambre y la sed lo devoraban. Sin embargo, incluso en su dolor, juró honrar su promesa. Un día, mientras estaba en la tumba debilitado y delirante, Elías notó algo peculiar. Una serpiente se deslizó hacia la cámara y se dirigió hacia el cuerpo de la princesa. Reuniendo las últimas de sus fuerzas, Elías sacó su espada y golpeó a la serpiente, matándola al instante. Momentos después, otra serpiente entró en la tumba. Se detuvo al ver la forma sin vida de su compañera, luego se deslizó lejos. Elías observó cómo regresó poco después, llevando 3 hojas verdes en su boca. La serpiente colocó las hojas sobre las heridas de su compañero caído, y para asombro de Elías, la primera serpiente se agitó y volvió a la vida. Una chispa de esperanza encendió el corazón de Elías. Cuidadosamente, recuperó las 3 hojas y las colocó sobre el pecho, la frente y las manos de la princesa. Con asombro, sus mejillas recobraron color, sus labios se separaron, y respiró profundamente. La princesa abrió los ojos, viva una vez más. Lleno de alegría, Elías abrazó a su esposa. Juntos, llamaron pidiendo ayuda, y los guardias, al oír sus gritos, desellaron la tumba. La noticia del milagroso regreso de la princesa a la vida se extendió por todo el reino, y la familia real recibió a Elías y a la princesa con los brazos abiertos. La vida parecía volver a la normalidad, pero algo había cambiado en la princesa. Aunque había regresado a la vida, una sombra parecía persistir sobre ella. Se volvió distante, su antes cálido comportamiento fue reemplazado por frialdad. Elías, que la amaba profundamente, intentó cerrar la creciente brecha entre ellos, pero sus esfuerzos se encontraron con indiferencia. Con el tiempo, el corazón de la princesa se enfrió tanto que comenzó a conspirar contra Elías. Persuadió a un leal sirviente para que le ayudara a llevar a cabo un oscuro plan. Durante un viaje por mar, el sirviente empujó a Elías por la borda, dejándolo para ahogarse mientras la princesa simulaba tristeza. Pero el destino no había abandonado a Elías. Mientras luchaba en el agua, agarrado a un trozo de madera a la deriva, un barco que pasaba lo rescató. Los marineros, al escuchar su historia,
prometieron ayudarlo a buscar justicia. Lo llevaron de regreso al reino, donde enfrentó a la princesa y su cómplice. El rey, con el corazón roto por la traición de su hija, exigió una explicación. La princesa, incapaz de justificar sus acciones, confesó sus crímenes. Con sabiduría, el rey decretó que ella y su sirviente fueran exiliados mientras que Elías sería honrado por su inquebrantable lealtad y coraje. Aunque la traición había dejado cicatrices en su corazón, Elías encontró consuelo en el conocimiento de que había permanecido fiel a sus votos. Continuó sirviendo al reino, su vida fue un testimonio del poder del honor, el amor y la fortaleza. Y así, la historia de Elías se convirtió en una leyenda, un cuento de lealtad probada por el amor y la traición, recordando a todos los que la escucharon la fuerza perdurable del espíritu humano. En un reino que se extendía desde verdes valles hasta imponentes montañas, vivía un sabio y poderoso rey conocido en toda la tierra por su extraordinaria capacidad de descubrir los secretos más profundos. Desde asuntos de Estado hasta la vida privada de sus súbditos, nada parecía escapar a su atención. Su pueblo se maravillaba de su sabiduría, pero nadie comprendía el origen de su conocimiento, que mantenía cuidadosamente oculto. El secreto residía en un peculiar ritual que el rey observaba cada noche. Tras concluir los asuntos del día, se retiraba a sus aposentos, donde un plato cubierto era colocado sobre una mesa. Nadie, ni siquiera sus consejeros o sirvientes más leales, tenía permitido ver lo que había bajo la tapa. El plato contenía una pequeña porción de una misteriosa serpiente blanca, que el rey comía en soledad. Este extraño manjar le otorgaba la capacidad de comprender el lenguaje de los animales. Un día, un joven sirviente de la casa real, un muchacho honesto y curioso llamado Conrad, se encontraba encargado de llevar al rey su plato cubierto. Conrad había servido fielmente al palacio durante años y siempre se había preguntado sobre la secreta comida nocturna del rey. Incapaz de reprimir su curiosidad, esperó hasta que el rey se alejara y con cautela levantó la tapa del plato. Dentro, yacía un pedazo perfectamente cocido de serpiente blanca. El aroma era tentador, y el hambre de Conrad superó su mejor juicio. Rompió un pequeño trozo y lo probó. El sabor era diferente a cualquier otra cosa que hubiera experimentado, rico y sobrenatural. Casi de inmediato, Conrad notó algo asombroso, los sonidos de los pájaros cantando afuera de la ventana de repente tenían sentido para él. Estaban hablando palabras, claras y distintas. Las migas del desayuno aún están en el alféizar de la ventana, decía un gorrión a otro. Apresurémonos antes de que los ratones las encuentren. Al darse cuenta del extraordinario don que había adquirido, Conrad rápidamente repuso la tapa y entregó el plato al rey. Aunque el rey no sospechó nada, la nueva habilidad de Conrad para entender a los animales pronto cambiaría el curso de su vida para siempre. No mucho después, la posesión más preciada de la reina, un magnífico anillo de oro, desapareció. El palacio se sumió en el caos. El rey declaró que quien hubiera robado el anillo sería severamente castigado. Incapaces de encontrar al culpable, sospechas recayeron en Conrad, ya que él tenía acceso a las cámaras de la reina. A pesar de sus protestas de inocencia, fue llevado ante el rey. Si no puedes probar tu inocencia, declaró gravemente el rey, serás ejecutado. Desesperado por demostrar su inocencia, Conrad se sentó en su celda, tratando de idear una forma de descubrir la verdad. Mientras cavilaba sobre su predicamento, escuchó una suave conversación entre un grupo de patos. Aquel sirviente tonto, graznó un pato. Si supiera que el anillo yace en el fondo del estanque, donde lo tragué por error. El corazón de Conrad dio un vuelco. Se apresuró a informar al rey, quien ordenó dragar el estanque. En efecto, se encontró el anillo en el vientre del pato. Conrad fue exonerado de inmediato. Agradecido por la honestidad del joven sirviente, el rey lo recompensó generosamente y le permitió abandonar el palacio con su libertad. Libre para explorar el mundo, Conrad emprendió un viaje, ansioso por ver qué aventuras le aguardaban. Mientras deambulaba por bosques y aldeas, su habilidad para entender a los animales a menudo resultó invaluable. Un día,
mientras caminaba por un camino rural, encontró un grupo de peces varados en la orilla de un arroyo poco profundo. Los peces aleteaban impotentes, sus branquias buscando agua desesperadamente. «Ayúdanos», suplicó uno de los peces. «Si nos devuelves al agua, te recompensaremos por tu bondad». Conmovido por su difícil situación, Conrad recogió cuidadosamente a los peces y los devolvió al arroyo. Nadaron agradecidos, expresando su gratitud al desaparecer en las profundidades. No mucho después, Conrad encontró un hormiguero que había sido pisoteado por un viajero descuidado. Cientos de hormigas corrían en caos, su hogar en ruinas. «Por favor», rogó la reina hormiga, «ayúdanos a reconstruir nuestro hogar y recordaremos tu bondad». Conrad se arrodilló y reparó suavemente el dañado hormiguero, usando ramitas y hojas para restaurar el refugio de las hormigas. Las hormigas lo rodearon, expresando su agradecimiento antes de desaparecer en la seguridad de su reconstruida colonia. Su viaje continuó. Un día, Conrad se encontró con un grupo de cuervos graznando ruidosamente en un prado. Al acercarse, vio que los pájaros estaban reunidos alrededor de sus crías, que habían caído del nido y no podían regresar. «Si pudieras ayudar a nuestros pequeños», graznó uno de los cuervos. Conrad recogió con cuidado a los pichones y los devolvió a su nido. Los cuervos adultos revoloteaban sobre él, prometiéndole ayuda si alguna vez la necesitaba. Pasaron los años y los viajes de Conrad finalmente lo llevaron a un gran reino gobernado por una hermosa pero enigmática princesa. La princesa había declarado que solo se casaría con quien pudiera completar una serie de tareas imposibles. Muchos pretendientes lo habían intentado y fracasado, marchándose con el corazón roto o algo peor. Sin dejarse intimidar por los cuentos de desgracia, Conrad decidió presentarse ante la princesa. La primera tarea era recuperar un collar de perlas perdido que había caído en el mar. La princesa declaró que si Conrad no podía devolver el collar al amanecer, perdería su vida. De pie en la orilla, Conrad desesperó hasta que recordó a los peces que había salvado. Llamando al mar, explicó su difícil situación. Momentos después, aparecieron los peces que había rescatado, acompañados por muchos otros. Juntos, buscaron en el fondo del océano, y al amanecer, presentaron a Conrad el collar de la princesa. La segunda tarea era aún más desafiante. La princesa demandó que Conrad reuniera 10 sacos del mejor grano de mijo disperso por un vasto prado. Mientras estaba en el campo, abrumado por la enormidad de la tarea, aparecieron las hormigas que había ayudado. En cuestión de horas, recogieron hasta el último grano y llenaron los sacos para él. La tarea final fue la más peligrosa de todas. La princesa ordenó a Conrad que trajera una manzana del árbol de la vida, que crecía en un jardín custodiado por feroces bestias. Sin saber cómo proceder, Conrad llamó a los cuervos. Volaron hacia el jardín, distrayendo a las bestias. Guiaron a Conrad al árbol. Arrancando la manzana dorada, regresó sano y salvo a la princesa. Impresionada por su determinación y ayudada por sus misteriosos amigos, la princesa finalmente accedió a casarse con Conrad. Con el tiempo, llegó a amarlo profundamente. Con su nueva esposa a su lado, Conrad vivió una vida larga y feliz, eternamente agradecido por la sabiduría que había obtenido de la serpiente blanca y las amistades que había forjado con las criaturas de la tierra. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de densos bosques y campos dorados, 3 compañeros improbables, una pajita, un trozo de carbón y una habichuela. Aunque cada uno tenía comienzos humildes, el destino los juntó en circunstancias extraordinarias, forjando un vínculo que los llevaría a una aventura notable. La historia comenzó en el hogar de una vieja granja. La esposa del granjero, conocida por su bulliciosa cocina, había encendido el fuego para preparar un suculento guiso. Pajita había sido arrancada del granero para encender las llamas, carbón yacía resplandeciente entre las brasas, y habichuela había sido tomada de la despensa. Por fortuna, ocurrió un pequeño accidente. La esposa del granjero fue llamada, y en su ausencia, una traviesa ráfaga de viento barrió la cocina, esparciendo al trío por el suelo.
Por un momento, permanecieron en silencio, cada uno reflexionando sobre su escape. Luego Pajita habló, su voz fina y trémula de emoción. ¡Qué golpe de suerte! Hemos sido salvados de nuestros destinos. Aprovechemos esta oportunidad para explorar el mundo más allá de esta cocina. Carbón, con su voz profunda y resonante, rió. Estoy de acuerdo. ¿Qué dices, Habichuela? Habichuela, que había estado rodando lentamente por el suelo para unirse a ellos, asintió vigorosamente. Fuguémonos juntos. El mundo debe ser vasto y lleno de maravillas. Y así, el trío salió de la granja. Rodaron, rebotaron y tambalearon por el umbral hasta el gran mundo exterior. Su viaje comenzó en un camino iluminado por el sol que serpenteaba entre campos de cultivos maduros y conducía al borde del bosque. Los tres amigos se maravillaban de la belleza que los rodeaba, los pájaros cantando en los árboles, las mariposas revoloteando por el aire y el aroma de las flores silvestres. A medida que se adentraban más en el bosque, enfrentaron su primer desafío. Un arroyo burbujeante se cruzó en su camino, sus aguas claras y rápidas. Pajita, siempre ansiosa por ayudar, se extendió a lo largo del arroyo para formar un puente. Suban a mí, dijo Pajita. Los llevaré a salvo al otro lado. Carbón, su naturaleza ardiente templada por la gratitud, fue primero. Gracias, Pajita, dijo mientras rodaba cuidadosamente. Pero cuando Carbón llegó al medio del puente, el calor de su cuerpo comenzó a chamuscar las delicadas fibras de Pajita. Sé rápido, Habichuela, gritó Pajita. Habichuela, sintiendo la urgencia, se apresuró en el puente. Pero justo cuando llegó al punto medio, Pajita ya no pudo soportar el calor. Con un fuerte chasquido, se partió en dos, enviando a los tres al agua. El agua fría extinguió el brillo de Carbón, y él se dejó arrastrar a la orilla. Pajita flotó corriente abajo, su forma una vez robusta ahora empapada y débil. Habichuela, sin embargo, tuvo la reacción más peculiar. Al caer al agua, su piel delgada se partió con un fuerte crujido, exponiendo su interior suave y pálido. Habichuela estaba mortificada. ¡Oh, mírenme!, gimió. Pero en ese momento, un viejo sastre amable pasaba por allí. Al ver el triste estado de los tres compañeros, se apiadó de ellos. Con sus hábiles dedos, sacó a Habichuela del agua y la cosió con hilo negro fino. Ahí está, dijo el sastre con una sonrisa. Como nueva, aunque siempre llevarás la marca de esta aventura. Habichuela miró la costura negra a lo largo de su lado y suspiró. Gracias, amable señor. Supongo que esta cicatriz me recordará los peligros que enfrentamos. El sastre luego se volvió hacia Carbón y Pajita, ayudándolos a secarse y recuperar la compostura. Aunque sacudidos por su experiencia, el trío agradeció al sastre y continuaron su camino, prometiendo permanecer juntos sin importar qué desafíos les esperaran. Su viaje los llevó a través de matorrales densos, sobre colinas onduladas y a pueblos bulliciosos. En el camino, encontraron muchas criaturas curiosas, una familia de ratones de campo que compartieron cuentos de tesoros ocultos, una bandada de gorriones que advirtieron de un feroz zorro al acecho, e incluso un viejo búho sabio que les aconsejó buscar la seguridad de la compañía. A pesar de sus diferencias, los tres amigos se hicieron más unidos con cada día que pasaba. La ingeniosidad de Pajita a menudo los salvó del peligro, el calor de Carbón les brindaba consuelo durante las noches frías, y la resiliencia de Habichuela los inspiraba a seguir adelante. Un día, llegaron al borde de un vasto cañón. La única forma de cruzar era un puente de cuerda tambaleante que se balanceaba precariamente en el viento. Esto es todo, dijo Pajita, mirando nerviosamente el abismo debajo. Nuestro mayor desafío hasta ahora. Carbón, siempre valiente, dio un paso adelante. Hemos llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Juntos, podemos superar cualquier cosa. Habichuela sintió, con su pequeña costura negra brillando al sol. Hagámoslo. Un paso a la vez. Con gran cuidado, fueron cruzando el puente, apoyándose mutuamente con palabras de aliento y movimientos firmes. El viaje fue traicionero,
pero su amistad inquebrantable los llevó al otro lado. Cuando finalmente llegaron, colapsaron aliviados y riendo, maravillándose de su propio coraje. Cuando el sol se puso en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y dorados, el trío se dio cuenta de lo lejos que habían llegado. Habían empezado como simples restos de cocina, destinados a la oscuridad, pero su aventura los había transformado en algo extraordinario. Desde ese día en adelante, pajita, carbón y habichuela se convirtieron en leyendas por derecho propio. Los viajeros hablaban de los tres amigos que enfrentaron cada obstáculo con valentía y unidad. Y aunque su viaje finalmente llegó a su fin, su historia vivió, como un testimonio del poder de la amistad. Si te gustan nuestras historias, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte historias emocionantes todos los días. También puedes compartirlo con tu familia y amigos y escuchar la historia juntos. Te amo.